Todavía hoy podemos hablar de pintura y sobre todo cuando aporta ese milímetro de creación y de emoción. Luis Candaudap, enhorabuena, es increíble lo que haces, así que muchísimas gracias por haberme recibido a Versión de Arte y poder charlar de este fantástico trabajo que elaboras con la pintura todavía al óleo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal, Elena? ¿Crees que hemos empezado bien diciendo esto, que todavía se puede hablar de pintura? Bueno, es como sintomáticos, ¿no? Siempre decir eso, ¿no? De pintura en el 2018, ¿no? Pues qué cosa, ¿no? Pero yo pienso que sí. Yo creo que sí. Yo creo que mientras hay necesidad corporal, hay modo de expresión en dos dimensiones, lo que es la pintura, ¿no? Sí. Creo que tenemos que ayudar a nuestros telespectadores y a mí también me tienes que ayudar, porque cuando te enfrentas a un cuadro tuyo y yo como espectadora, pues hay veces que la lectura, bueno, creo poder hacerla, pero hay momentos que quizás ahí se ve lo personal del trabajo, ¿no? Donde esa cabeza que es la que ordena la mano, le está dirigiendo hacia cómo hacer, ¿no? Así que, si te parece, vamos a andar un poquito por el espacio. Estamos en la Galería Kur, por cierto, una exposición que dura hasta finales de mayo, de mes. Y bueno, pues quizás vamos por aquí, ¿eh? Estábamos aquí delante de este cuadro, Luis, porque me decías que es el más antiguo. Sí, ¿Qué nos quieres decir de él? A ver. Pues mira, es una jugada que quise hacer. En realidad esto es un original y esta es la versión que he hecho de este cuadro. Este cuadro es de 1991 y este es recientito, es de pues el año pasado final, o sea, nada, llevará 6 meses trabajado, pero casi lo he traído caliente. Entonces, esta cosa de hacer versiones no lo suelo hacer, pero lo quería hacer porque trabajo mucho con comodines. Por ejemplo, si uno se fija, pues la rata sale aquí, pero también salen otros cuadros y en otros dibujos. Dice que trabajo siempre con una especie de figuras de la memoria. Las cojo, las combino, las repito, me dan nuevas ideas, nuevas imágenes. Entonces, tengo una serie de comodines: rata, rifle, avión, Lenin también, en este caso, que lo suelo usar, ya no tanto, pero esta vez lo quería recuperar. Entonces, es una manera de tener trampas para seguir pintando otras cosas. Entonces, el comodín está ahí, se mueve, es móvil, etcétera, ¿no? Luis, mira, vamos a analizar un poquito esta superficie, porque, bueno, realmente lo que es el comienzo de tu creación da siempre pistas de que partes desde la desconstrucción, incluso la yuxtaposición pues cubista, ¿no? Donde aquí podríamos ver a Picasso, Braque, Juan Gris, e incluso hay escenas que también me recuerdas a Picabia. No sé si son referencias tuyas o esta necesidad de yuxtaponer escenas, planos, vienen un poco desde ahí. Sí, hombre, todo lo que hagas tiene un catálogo en pintura, ¿no? Como pintamos como sobre cadáveres, porque todo está pintado en cierta manera. Entonces, los nombres que dices, sí, los he mirado, me gustan. Y yo diría otra cosa también. Diré que como soy torpe, trabajo mucho la parte. O sea, voy de una parte a otra parte. Entonces, ese tipo de solucionar un trozo o una parte del cuadro responde también como a no poder enfrentarme a una totalidad, pero lo he hecho como mío, muy mío. Entonces, el collage, es lo que citas tú, ¿no? Picasso, Braque. El collage es como la manera en la que yo vivo la pintura, ¿no? Está en todos. Sí. Y yo fíjate que cuando veo algunos cuadros, esas secciones, como dices tú, terminadas por trozos, yo hay veces, no en algunos cuadros, pero en algunos sí, donde parece que te has ido. O sea, es decir, has parado de trabajar, te has ido, te has ausentado y vuelves pues en otro punto de la película, ¿no? Y entonces esos cortes es como que entre plano y plano, entre ese momento y el otro momento, el inciso del parón, que no te vemos porque no lo vemos aquí, sino que intuimos que ha habido una parada, tenemos que observar sobre todo el fondo para saber dónde estás. Ya. ¿Es importante el fondo? Porque la figura ya vemos que sí, pero el fondo, ¿qué me cuentas de él? Sí, los fondos y las figuras para mí es lo mismo, es como extiendas la pintura.
Y me preocupa mucho esa idea de fondos. Luego hay una cosa también, como dices, que me he ido y que he venido. Trabajo mucho con formas semánticas, quiere decir que sé que una cosa significa una cosa y otra cosa te va a llevar a otra cosa. Entonces, es una especie de fraseo, de frases enteras por las cuales yo estoy trabajando como fondo y figura todo el rato, ¿no? Entonces, es tan importante el espacio entre las cosas que se reconocen como las cosas en sí. Y eso es una cosa muy vieja, ¿no? Muy cubista, ¿no? O sea, el espacio entre las cosas como fondo o figura, ¿no? Entonces, todo el rato está yendo al fondo, viniéndose a la figura, y mi trabajo es mantener esa incomodidad todo el tiempo, hasta el paroxismo, que sí que todo el tiempo he estado en un estado de incertidumbre. Por eso el fondo no es un fondo, todavía es figura, es fondo. Entonces, esta confusión la quiero, no es una confusión como que, o sea, la quiero, la provoco y la intento mantener. Quizás también podría ser, no sé, podría ser que lo que buscas es no terminar, bueno, de que las piezas se encajen realmente, para que, bueno, haya una cierta libertad, ¿no?, de pensamiento y de bueno, tú juegas un poco con las partes, ¿no? Sí. Es un poco eso también, quizás esa necesidad de que no cuento todo, Ajá. no lo termino todo, para que haya, pues, otra definición de las cosas, porque a ti te aburre eso de que las cosas se entiendan, ¿no? Es como una especie de pretensión imposible, ¿no? Es meter todo en un momento. Es una cosa muy directa de quererlo todo ahora mismo. Es muy apetitoso el trabajo este, ¿no? Entonces, dejar todo abierto es complicado. Acepto un cupo de sufrimiento, entre comillas, importante, de mantenerlo todo abierto. Entonces, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Cuándo voy a dejar el cuadro ya tranquilo y lo voy a acabar. Por eso me gusta llevar todo como a la vez, ¿no? Suelo decir, ¿no? Todo a la vez es difícil, y la estrategia de ir parte por parte, o de trabajar así en colas, me calma un poco. Me calma un poco porque sé que voy a mantener abiertas otra parte allí, otra allí, otra allí, ¿no? Al final lo soluciono, pero ya te digo, no lo sé hasta el final cómo va a ir la cosa, ¿eh? Y la tensión es que todo se puede ir al traste en un momento dado. Luis, hay una foto tuya que he visto en tu estudio donde vemos como trozos de papeles. Ajá. Que tú ya has manipulado, seguramente pintando con una pintura acrílica rápido. Ajá. Y haces como un montaje en tu estudio. Ajá. Con esos papeles. De ahí supongo que tú ahí luego copias ese atrecho, ¿no? Sí, por ejemplo, aquello, ¿no? Ese es un poco lo que puede pasar, ¿no? La mayor parte de esas especies de formas no muy reconocibles son papeles que se han doblado y se han pegado y se han colocado de una manera, ¿no? Lo que pasa es que luego inmediatamente hay cambios. O sea, la maqueta es una maqueta inicial, no es una maqueta definitiva. Claro, qué barbaridad. Mismamente. Otra vez con el Picasso, que decimos referencias de historia, desde luego la metes constantemente. En algún sí, punto no, Picasso está todavía bastante vivo, el maldito, que sí que no le acabamos de pisar la cabeza. No, claro, aunque hay dudas, ¿no? Tal como está el tema ahora. Pero como es tan proteico y ha pasado por tantos registros, muchísimos registros, pues ha dejado la cosa muy suculenta para saquear, ¿no? Un poco lo que decías tú, ¿no? Este tipo de formas son las cintas que uso para pintar, solo que en un momento dado pues cogen una forma, ¿no? Una forma que ya es clara, ¿no? Ya reconocida tuya, además, ¿no? Dentro de lo que decías tú, el comodín ese, ¿no? Ajá, me dejo caer en pues no sé, en apetitos o en juegos que, bueno, pues que son muy, a veces burdos, ¿no? Pues un soldado o escopeta o cruz, pero no me importa, que es pintura, ¿no? Quitar, poner, supongo, porque estoy viendo que aquí en este fondo Ajá. había una mancha que era mucho más grande y luego ha sido, pues, quitando, ¿no? Sí, un poco técnica Miró, así, o... Sí, y luego se puede reconocer un poco la metodología de trabajo, porque se ve que aquí hay un soldado, pero claro, el cuadro se ha trabajado en las 4 posiciones. Qué bueno. Eso que te decía de tener abierto todo y de volverte loco constantemente y de tener como la decisión lo más pura posible, es complicado, pero es que si no hay
no hay un feeling necesario para mi tipo de estar, ¿no? Hay algún cuadro que he visto pues en tu carpeta de obras. Ajá. Que es, bueno, pues otra vez lo mismo, como secciones, ¿no? Bueno, de una composición de trozos de formas totalmente abstractas donde no hay imagen, absolutamente. Ajá. Y me recuerda un poco el negro sobre negro de Malevich, fíjate. Que es como que al pintar un cuadro, el primer cuadro, el segundo encima, el tercero encima, al final terminamos haciendo un negro sobre negro, ¿no? Es un poco el resumen de toda la historia, pero tú lo haces con color. Y eso, no sé si lo he leído bien, pero esa forma de seccionar, que haces además como una especie de mesa aérea, no sé si te das cuenta del cuadro, no tengo ahora el título en mente, pero me vuelve a hacer pensar que intentas con trozos de cuadros lo mismo, que no son lo mismo, no lo haces así, pero como si cogieras un cuadro de Goya, el fondo del paisaje, de Velázquez o de Tiziano, otro trozo, y haces luego con el tiempo ese apunte de distintas etapas. Y al final termina siendo como pues la pintura toda ella, ¿no? Hablada sobre una pues misma superficie. Algo puede haber de eso que comentas. Eso de caótico, pero a la vez estudiado. Sí, es un poco una visión trágica de la pintura, ¿no? La que empieza con Malevich, pero puede servir, ¿no? En la idea de que no se acaba nunca, de que es un pozo abierto, de que acabas el cuadro por hastío, por abandono, aunque dejas las cosas medio ordenadas para seguir en la siguiente sesión. Entonces, acabar, hay que decirlo en voz baja. O sea, yo he abierto cuadros después de 7 años de acabados y de catalogados. A escondidas, no porque soy el autor, pero esa traición a ese acabado es como una especie de cosa insaciable, ¿no? Entonces el cuadrado negro es un grado cero de la pintura y es lo mismo tener una losa que tape toda la pintura y que haya que empezar de nuevo a dejar todo abierto porque no está acabado. Es un poquito parecido. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Y ese cóctel que haces de texturas? Por ejemplo, me viene un poco pues Lichtenstein con la mosquitera, me viene pues otra vez estamos con Braque, con Picasso. Hay una necesidad también de utilizar y de usar ismos diferentes sobre una misma superficie. Estamos otra vez con esa escena parada, que digo yo, ¿no?, de teatro, donde, bueno, vamos a hacer la pausa y vemos al de las luces que cruza la escena, al actor vestido de época descansando, al director diciendo, pues espérate, porque es un poco todo eso, ¿no? Es un poco como que paro el momento de acción y estoy en el momento de vida. Pero es que la pintura es acción también, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque eso es algo así, ¿no, Luis, también? Pues como es una experiencia vivencial muy fuerte, muy contracuerpo, ¿no? El tipo de placer que puedo tener está en el abandono a cantidad de recursos o de registros. Entonces sí trabajo mucho como maneras de hacer muy diferentes. Y luego hay una estrategia, supongo que ha venido por el tipo de tipo que voy siendo, ¿no? Yo, como persona. Entonces, ha venido por ahí, el de tener como unos recursos siempre en lucha, en oposición. Por eso la tendencia violenta o agresiva que tiene el corte, collage, que es muy agresivo, ¿no? Pues me conviene porque me gusta ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Entonces, ahí me ensayo mucho en registros, en recursos, en maneras de usar la pintura barroca o lo que te decíamos del catálogo abierto, ¿no?, de la historia del arte, que es una visión también trágica, ¿no?, de mira, esto es la historia del arte, yo la saqueo como quiero, entonces, ¿y cuál es el valor, no? Entonces, ese tipo de navegación por diferentes recursos, pues me calma por lo menos en el sentido de placentero, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer 100 gramos de Rembrandt, vamos a hacer 100 gramos de Lichtenstein, vamos a hacer 100 gramos de Picasso y a ver cómo sucede, ¿no? Entonces, sí lo vería como trágico más que como divertido, ¿eh? Sí. Bueno, es un género. Está el drama, está lo cómico y, bueno, quizás efectivamente se identifica más contigo el género drama, pero sin embargo yo sí que le veo un poco de humor, ¿eh? Sí, no sé si negro, pero hay humor, un poco sí que hay. Sí, sí. Te mandé un correo ayer y te decía nacer y morir. Sí, y mientras tanto... Ay.
Pues mientras tanto vivir todo lo que se pueda, ¿no? Vamos a ver esa pared que tenemos aquí como una especie como de taller en proceso, donde acumulamos imágenes que seguramente tienen su momento y su aparición. Esto es un experimento, pero no, o sea, no es proceso. O sea, una crítica que tuve de un amigo, y sí, la asumo, es porque no le he dado importancia a esto dejándolo en la pared más principal, ¿no? De hecho, subimos la luz de los focos para hacerlo ver como que no era proceso, sino obra acabada, ¿no? Y eso es lo que estoy ahora, es lo último que estoy haciendo es esto, ¿no? Plastificaciones, como sustitución de barniz de los cuadros, o sea, esto es en lo que yo estoy ahora más seriamente. Entonces, sí lo tengo como trabajo final. ¿Qué decirte? Pues es un poco lo que hablamos de la acumulación hiperacumulada y hipersaturada y como la cabeza mía ahora mismo es como una especie de 5 telediarios juntos o 5 periódicos peleando por una noticia. Entonces, usar el mundo como noticia es un poco lo que es el mundo ahora, ¿no? El mundo es una maldita noticia, ¿no? No es otra cosa. Entonces, casi me debo a esto ahora. No me gusta que esto sea así. Yo prefiero el trabajo intracuadro, no el trabajo disperso. Pero necesito hacerlo, necesito tener como una especie de careo con lo que pasa, ¿no? Entiendo que entonces esto sería un poco el previo al cuadro. ¿O esto sería la obra terminada? No es el previo al cuadro. Sí hay imágenes aquí que salen en el cuadro, pero yo las he definido como ya final. De hecho, hay cosas aquí que están en catálogo, que luego te enseñaré si hay tiempo, y están ya finalizadas. Esto no es un previo al cuadro, o sea, no hay bocetos. En el sentido tradicional del boceto no lo quiero ver así. Bueno, ya como curiosidad, hay unas piezas que son como joyas, sí. Y esto sí que, bueno, se sale otra vez dentro del registro, pero dentro de lo que para ti no se sale, sino todo lo contrario, lo necesitas. Háblame un poco, ayúdame con ese tema. Aquí se aplicó el humor, un poco en sentido duchampiano, ¿no? Eso para mí son como últimas formas de collage. Es un collage, puesto que está trabajado así, pero claro, en tanto y cuanto yo lo veo y lo enmarco, es dibujo o imagen. En cuanto cojo y me lo pongo, ya es un útil. Es un poco de chiste de duchampiano, si quieres, pero para mí son collages o dibujos. Solo que tienen esa cosa de pasar al otro lado y de usarlo. Son pendientes y son collares. Yo diría que son collages en forma de pendientes o collages en forma de collar. Yo decido, como autor, qué cosa es. Y luego si lo enmarcas, fíjate, ya más fácil que se entienda como obra, ¿no? Claro, no como... te lo pones o te lo quitas y en vez de ser caja ya pasa a ser obra de arte, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de humor. Vamos a pasar al saloncito porque creo que ahí también tienes otra instalación en la Galería CUR. Estamos en San Sebastián. No falten, por favor, vengan a ver la exposición. Aquí tenemos otra obra que aquí estamos diciendo. Yo le decía a Ana, ¿no? Pues mira, menos mal, por lo menos sé que Luis está bien, porque aquí estamos un poco, bueno, con unos dilemas, pero la cosa al final termina en paz, ¿no? Esto realmente es un poco tu lenguaje, o sea, sí, tu composición, ¿no? Es donde creas el caos, lo buscas, pero no pasa nada, ¿no? ¿Por qué no? Ya, ¿O qué? no pasa nada. Bueno. ¿O sí pasa? Bueno, no sé, esta cosa como estilosa ya de que uno se reconozca en una manera, no, es con lo que peleo constantemente, ¿no? Pero al final ves lo que sucede, ¿no? O sea, es como marca de la casa. Intento que no sea estiloso, pero hay un poco de todo, ¿no? De símbolos, referencias a la historia del arte, muchas cosas privadas que no se ven, porque no se ven. Y privadas no mías, o sea, privadas de semánticas como muy cruzadas, ¿no? En el título hay pistas de cosas así, por eso los títulos tienen subtítulos, para que veas hasta qué punto está inflado el tema, ¿no? Entonces, bueno, sí es una cosa última que he hecho, pero es una cosa muy antigua ya, casi es como el bien y el mal, o la serpiente, eso es un nivel de lectura. Luego hay otro nivel de lectura que tiene que ver con un poeta que se llama Celan, muy conocido. Y luego hay otro nivel de lectura con símbolos muy reconocibles como la hoz y el martillo. Pero bueno, claro, ahí estamos ya jugando de manera muy literaria, ¿no? Luis, tenemos que terminar. Sí. Y ahora que hablas de lectura, es verdad que el arte moderno
pidió que el artista se explicara escribiendo justamente lo que él pensaba y sobre todo para hacernos entender ese proceso de creación y de presentación que a veces pues el espectador le cuesta, ¿no? Tú también tiendes a escribir. Sí. Y de hecho me has pasado una serie de catálogos que he intentado leerlo y te tengo que decir que realmente me suponen mucho esfuerzo. Veo que la lectura tiene otro peso. ¿Me podrías explicar o ayudar a que esto sea una vez, bueno, otra cosa, otra emoción Ya. diferente? Pues el tema es que intento escribir como pinto, trasvasar un mecanismo a otro. Claro, el tema es que escribiendo usas palabras, ¿no? Y yo además soy de los que pienso que la pintura no es un lenguaje al uso, no es articulado, entonces es otra cosa. En cambio, claro, en la confusión viene cuando escribes, intentar quitar toda esa especie de materia residual que en los cuadros ayuda a que sean lo que son, ¿no? Por eso, claro, con las palabras hay que ser cuidadoso, pero aún así la densificación de lo que escribo es muy fuerte, tanto que si la gente me dice, pues no acabas de... O sea, es muy complejo, ¿no? Vamos a mirarnos así, porque Sí. así el plano va a ser con tu obra y así terminamos. Sí. Perdona, giro así. El tema es que hoy todo se lee, ¿no? Todo se lee. O sea, no solo la pintura, todo, absolutamente. Y la pintura pues está ahí como diciendo, bueno, aparte de que me expliquen o me digan, si yo fuera mudo o analfabeto, no quedaría más que mirar el cuadro, ¿no? Y sálvese quien pueda, ¿no? Es lo bueno que pueda tener la pintura, ¿no? Que los colores son una cosa peligrosa y durante toda la historia se les ha tenido como anatema en un sentido de que, bueno, cuidado con las pasiones, ¿no? Y eso es por lo que yo pinto, ¿no? Porque ahí me reencuentro con mis animales y ahí no hay palabra que valga. Los animales no hablan. Muchísimas gracias, Luis. Que sepas que esa pasión la transmite tu obra y realmente tengo que decir que pocos pintores me han emocionado últimamente con esta exposición tan maravillosa. Tienes un trabajo espectacular, así que enhorabuena y Gracias. espero pues disfrutar durante muchos años todavía esta grandeza que la tienes ahí y ahí, en los dos sitios. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, vengan a ver exposiciones de este calibre porque se aprende muchísimo y no podemos faltar cuando la grandeza es evidente y es bella. Gracias.